Padre, gracias te damos en esta hora, en esta mañana, por este privilegio tan grande, tan grande, tan grande que nos concedes de acercarnos a ti. Queremos ser como María, que se sentaba a tus pies para escuchar tu palabra, y queremos rogar que nos bendigas, Señor. Bendícenos en esta mañana. Te necesitamos mucho, te necesitamos bastante, mucho más de lo que podemos expresar. Por favor, Señor, bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a pedir a los papás, aquí hay papás, pónganse de pie, hermanos papás. A ver cuántos papás hay aquí. Eso. Ahora les voy a pedir que regalen un aplauso a estos papás en este día tan especial. Muchas felicidades, hermanos papás. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar. Estaba yo viendo ahí en mi lugar, porque tengo enfrente esta imagen, y este es el papá y el nene ahí en los hombros, ¿no? Y yo les he dicho muchas veces que cómo he expresado que cómo quisiera tener un recuerdo así de mi papá. Pero cuando yo nací en el año de 1970, fue motivo de descontento de mi papá. Y mi papá abandonó entonces a mi mamá y a mis hermanos y a mí recién nacido. Entonces en mi cabeza le he dicho a mi esposa, cómo quisiera tener aquí, escarbar en mi memoria y poder tener una imagen de mi papá aquí o así, aquí, que me llevara a la tienda y me dijera, ¿quieres que te compre algo, hijo? ¿Quieres un gansito? ¿Quieres algo? Pero no, hermanos, no hay lamentablemente ese recuerdo. Cuando yo crecí sin Cristo, uno de los pasajes que el Señor usó para enamorarme fue el del Salmo 27, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, que era mi caso literal, porque no tenía ni a mamá ni a papá, sino a la abuelita, mi abuelita Anastasia, que muy pronto murió lamentablemente cáncer cervicouterino, 30 de junio, viernes, todavía me acuerdo, miren, viernes 30 de junio de 1978. Tenía yo entonces 8 años. Pero dice la palabra, Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. Y Dios, hermanos, ha sido, estoy seguro que no solamente conmigo, estoy seguro que con cada uno de ustedes, sea niño, sea adolescente, joven, mamá, papá, abuelito, abuelita. Apenas hace unos días estuvimos en el entierro de la mamá de nuestro hermano Raúl Ramírez, nuestra hermana Oti, que tuvo hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, ¿verdad? El Señor, hermanos, ha sido muy bueno con nosotros. En muchas ocasiones el Señor nos ha bendecido de manera sobreabundante. Cuando yo era niño, ya fui luego después jovencito, y soñé con un día tener una novia, pero decía para mis adentros, ¿y quién se va a fijar en mí? Y bueno, aquí está mi esposita, le doy gracias a Dios que me concedió mi novia, mi esposa, y ya anduvimos nosotros. Y un día decíamos, tomando el camión, ¿qué tal que un día el Señor nos regala un cochecito? Y nos regaló un bolcho rojo, ¿verdad? Un bolcho rojo primero. Y el bolcho hasta atrás tiene una como cajuelita. Está el asiento adelante, los de atrás, y luego una cajuelita, ¿verdad? Y soñábamos, ¿qué tal cuando el Señor nos conceda hijos? Y vengan nuestros hijos. Bueno, ya llegaron los hijos, ya estuvieron en la cajuelita, ya no cupieron en la cajuelita, ya salieron. Y le estaba platicando al hermano Jacobo que unos días ya nuestra hija la mayor se fue, ya vive en México, y ahora nuestro hijo menor también se va, y nos volvemos a quedar así como iniciamos. Pero entre tantas cosas, hermanos, que el Señor hace con la vida de cada uno de nosotros, regalos maravillosos, uno de los regalos más hermosos que el Señor nos da son los hijos. Me concedió el Señor la bendición de compartir el evangelio a mi suegra, y le dije, ¿quiere usted recibir a Cristo? Y me dijo, sí. Y ella me dijo, ¿tú crees en Dios? Coyo, porque así me dicen en la familia de mi esposa, en la iglesia
casi todos me dicen Netza, pero en la familia de mi esposa me dicen Coyo, porque mi nombre es Netzahualcoyo. ¿Tú crees en Dios, Coyo? Sí, de eso le estoy hablando. Pues cuando tengas a tus hijos, dijo ella, vas a creer más en Dios. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Son como saetas en la mano del valiente, flechas en la mano del valiente. Y nosotros somos esos guerreros, entonces que el Señor nos ha permitido tener estas flechas en nuestras manos. Pero junto con esta gran bendición que el Señor nos concede de ser padres, también viene una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Porque el guerrero que tiene en las manos las flechas va a entesar el arco y va a agarrar la flecha y ¿hacia dónde la va a dirigir? La pregunta para nosotros como padres es: ¿hacia dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos? Porque tenemos que darles un impulso y tenemos que darles una dirección. La pregunta es: ¿hacia dónde estamos pensando que van a ir nuestros hijos? Escribió el hermano Josh McDowell un libro hace mucho tiempo que se llama El padre que yo quiero ser. El padre que yo quiero ser. Y de verdad que hay tantas cosas en la palabra que el Señor nos enseña acerca de cómo debemos ser nosotros como padres. Vivimos en una época muy difícil, en donde al papá se le ha perdido todo respeto. Decía un comediante, ¿verdad? Decía un comediante: ya se ha perdido tanto el respeto para los papás que viene mi hijo y me dice: voy a salir con mi novia. Y entonces le pregunta el papá: ¿me estás avisando o me estás pidiendo permiso? Y el hijo le responde: te estoy pidiendo dinero. Ese es un chiste, pero lamentablemente las cosas están tan difíciles que no existe respeto para el papá. Escribía un sobrino de mi esposa ahí en el Facebook, decía: compras de pánico, dice, por el Día del Padre, y pone un negocio que está, ni las moscas están ahí, porque a veces hay una exacerbación por la consideración de mamá y a veces un olvido por el papá. Pero por supuesto que ambos son importantes, tanto mamá como papá. ¿Por qué será que las cosas están como están? ¿Por qué será que oímos historias de parricidas, hijos que matan a sus padres? Creo que como sociedad cada vez nos hemos apartado más de lo que Dios manda y le damos mucha importancia a lo que yo pienso. Lo que importa es lo que yo pienso, no lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto, pero yo pienso. Qué terrible es eso. Y la gente no tiene consideración por lo que Dios manda y enseña. Pero que no sea ese el caso de nosotros como cristianos. Nosotros, hermanos, por misericordia de Dios le hemos conocido, y esta palabra que tenemos en nuestras manos, decía el salmista, es como una luz, como la antorcha que alumbra nuestro caminar. El apóstol Pedro también decía eso. Así que no sea este nuestro caso. Fíjense, hermanos, que algunos deben recordar un poco de historia, pero en el año de 1961 se levantó uno de los muros más famosos de la historia del mundo, y ese fue el muro de Berlín. ¿Cuántos alguna vez escucharon algo de la historia del muro de Berlín? Levante su mano. Sí, ¿verdad? Algunos recuerdan esta historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, perdió Alemania. Si recuerdan ustedes un poquito, había ahí un eje que se llamaba Berlín, Roma, Tokio, que era Alemania, Italia y Japón por un lado. Pelearon, perdieron la Segunda Guerra Mundial, y entonces, como parte del castigo por todas las atrocidades que se cometieron de parte de especialmente pues Hitler y los alemanes, el territorio se dividió en dos partes, por así decir, y se repartió la parte
una parte para los Estados Unidos y una parte para la Unión Soviética. Alemania se dividió y se levantó un muro que medía de largo 122 kilómetros y de alto 3,5 metros, vigilado día y noche por soldados armados, de manera que nadie podía pasar de un lado, del norte al sur, ni del sur al norte. Las familias alemanas fueron divididas. Este muro era símbolo principal de la Guerra Fría y como una ideología, una manera de pensar, puede quebrantar y puede dividir a las familias. En 1989 este muro fue derribado. Si hacemos cuentas del 61 al 89, ¿cuánto hay? 71, 81, 28 años estuvo ese muro erigido, 28 años. Lastimosamente, hermanos, en muchas de nuestras familias hemos permitido que se levanten muros, de manera que no hay una comunión como Dios quisiera que hubiera entre esposos, entre padres e hijos, entre hijos y padres, y hemos permitido que se corte esa comunicación porque hemos permitido que se levanten muros en nuestras familias, muros que lamentablemente muchas veces con nuestras propias actitudes equivocadas hemos permitido que se levanten. Hoy estamos hablando esta mañana acerca de los papás, por eso vamos a analizar, no es que haya responsabilidad de parte solo de los papás en la edificación de muros equivocados, también hay de parte de mamá, pero esta mañana vamos a hablar un poco acerca de nosotros como papás. Cuando se celebra el Día del Padre, en muchos casos los papás se van a sentir solos. Qué difícil es, ¿verdad? Porque mi papá vino hace unos años, yo tengo 53 años y he visto a mi papá creo que como 3 veces más o menos. Vino mi papá y mi hermano el mayor lo invitó a cenar y estaba mi papá ahí y estábamos nosotros y entonces le dice, oye, estaba el pastor y le dijo mi hermano el mayor se llama Juan Manuel, le dijo al pastor, oye, siéntate un ratito con papá. Y entonces dijo el pastor, es que no hay tema para platicar, ve tú, me dicen a mí. Dije, no, pues es que nos sentamos y ¿cómo está? Bien. Ah, qué bueno. Y no hay tema. ¿Por qué? Porque hace 53 años que tengo yo, se fue de la casa. Porque nos hemos visto 3 veces en la vida. ¿De qué vamos a platicar? Fíjense que muchos padres a lo mejor se van a sentir o se sienten solos cuando llega el Día del Padre. En lugar de sentirse contentos, se sienten tristes porque piensan, ni siquiera una llamada he tenido de parte de mi hijo. O que me dijera, papá, vamos a comer unos taquitos allá a la esquina. O mire, le traje un suéter o un zapato. Pero es en muchas ocasiones debido, no es otra cosa sino la cosecha de las cosas que hemos sembrado. Y eso no es el plan de Dios, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, a la mujer y la familia, por supuesto que pensó, ¿qué no dice la Biblia? Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, la diestra de Jehová hace proezas, hace maravillas. Ese es el plan de Dios para nosotros. Estos muros, hermanos, no son como el muro de Berlín. Este muro fue conocido como el muro de la vergüenza, Fue derribado entonces en 1989. Hoy, en este año 2023, si se han levantado muros en nuestro hogar, no debemos sentarnos a mirar, levantarnos y tomar un mazo y empezar a derribar. Este muro que está aquí enfrente, que veo aquí, tiene tabicón y tiene unas columnas. Esas columnas son de cemento y adentro tienen varilla y tienen alambrón y tienen alambre. Pero por muy fuertes que sean, si yo tomo un marro grande y empiezo a golpear esos muros, van a caer. No son permanentes.
No sé qué muros hemos permitido que se levanten en nuestro hogar, pero no son permanentes. Dios está con nosotros para que derribemos esos muros. Fíjense cómo pasó que se cayó aquel muro de Berlín. Bueno, porque llegó un hombre al poder que se llamó Mikhail Gorbachev, ustedes lo recuerdan. Este hombre era el líder supremo de la Unión Soviética y él soñó con tener una Europa libre, una Europa unida. Y entonces se echó a andar un programa que se llamó, también lo deben recordar algunos de ustedes, que se llamó Perestroika. Perestroika es una palabra rusa que quiere decir revolución o quiere decir reconstrucción. Y entonces él permitió que fuera derribado el muro de Berlín. Se debió a la actitud que tomó Mikhail Gorbachev. Fue aplaudido por muchos y fue también criticado por muchos, pero resultó en la unión de lo que hoy conocemos como Alemania. Ya no Alemania democrática y Alemania federal, sino Alemania, ¿verdad? Entonces, cambios, hermanos. La palabra perestroika significa cambio. Si nosotros queremos ver bendición en nuestra familia, tenemos que hacer cambios. Hace tiempo llevamos un taller con un hermano que nos daba un taller de neurolingüística. ¿Cómo se llama? Mario Alberto Hernández. Y decía él, una de las máximas es esta: si siempre haces lo que haces y nunca obtienes lo que quieres, otra vez, si siempre haces lo que haces y nunca obtienes lo que quieres, entonces cambia. Tenemos que cambiar algunas cosas, hermanos, en nosotros. Vamos a nuestra Biblia, Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Jesús, siendo quien era, Dios, no levantó barreras entre la gente. Porque usted recuerda que en la Biblia, en este caso se le acercaron los niños. Se acercó María, que había estado poseída por 7 demonios, María Magdalena. Se acercó a aquel hombre Bartimeo que pedía limosna en las calles, ciego. Se acercó a la mujer que había acabado de perder a su hijo, de la viuda de Naín, ¿recuerdan ustedes? Permitió que María se acercara para lavar los pies, y Simón dijo: si supiera qué tipo de mujer es esa, no lo hubiera permitido si fuera profeta. Pero el Señor no levantó barreras con la gente. Así que nosotros debemos imitarlo a Él. No permita que se levanten barreras con la gente, con los vecinos, pero mucho menos en la casa. Él tenía un carácter tan dulce que hasta los niños querían acercarse a Él. Dijo un hermano: cuando yo no era cristiano y sonaba el carro, ya conocían cómo sonaba el carro. Llegaba. Inmediatamente los niños dejaban de hacer lo que estaban haciendo y se iban a tomar un libro, del que fuera, pero que papá los viera que tenían un libro en las manos. Otro hermano dijo: cuando yo llegaba, hasta el perro se metía abajo del coche. ¿Cómo somos nosotros? Vamos a ver esta mañana bien rápido algunos muros, hermanos, que debemos derribar. Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira. El necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Es usted enojón? Bienvenido al club, ¿verdad? Pero dice que el necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Por qué será necio? Porque no se da cuenta que con su carácter así daña a las personas, especialmente a quienes más le aman. Ninguno de ustedes, hermanos, con todo respeto, como dijo nuestro presidente,
Con todo respeto, hermanos, ninguno de ustedes me ama como esta señora que está aquí enfrente de mí. Vamos a cumplir 30 años, primero Dios, y le sumamos 5 más de novios, 35 años. Que aguante, doña Odio, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que a veces somos tan hipócritas porque somos muy amables, somos muy pacientes, somos condescendientes, amigables, educados con la gente en el trabajo. Claro que sí, compañerito, compañerita, claro que sí. Claro, para eso estamos, para servirte. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Oye, ¿tú crees que sí? Sí, claro, cuenta con ello. En la iglesia, oiga, hermano, no se preocupe, hermana, yo lo entiendo bien, no se preocupe, yo lo voy a hacer. Es que fíjese, no tenga cuidado, hermana, no hay ningún problema, de verdad, todo está bien. Pero en la casa, tantito se pasaron de sal los frijoles. ¿Cómo me vas a dar de comer esta comida? O cosas así. Entonces, a veces somos gritones, impacientes, intolerantes, groseros, a lo mejor hasta violentos con nuestra esposa y con nuestros hijos. ¿Cómo es el trato que estamos dando a nuestros hijos? Eso es un poco difícil. Decía el pastor, vamos a dejar que eso penetre. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? Otra vez, ¿no será que somos hipócritas? Dice un dicho por ahí, candil de la calle, oscuridad de tu casa. En realidad, la barrera que estamos levantando con nuestro mal carácter es doble, es una barrera doble, muro doble, porque de nuestro lado el mal carácter, pero del lado de nuestros hijos esa barrera se llama miedo. Miedo, los hijos le tienen miedo al papá. No es respeto a veces el que sienten por nosotros, sino miedo. No se nos acercan porque tienen miedo a las reacciones que tenemos, a las palabras que decimos cuando nos enojamos. Yo he escuchado ahora que le dicen, ¿cómo serás inútil? Qué cosa, hermanos. Hasta de verdad se me traba la lengua. Escuchamos apenas una historia de una mamá que le dijo a su hijo, para mí estás muerto. ¿Verdad, Odi? ¿Y saben qué? Esta es una historia un poquito larga, pero es una historia de un médico. Se casó porque por el asunto de la preparación no tenía tiempo para atender bien a su esposa. La esposa se cansó, se divorció y la mamá le dijo, cuando él buscó refugio en la mamá, le dijo, para mí estás muerto. El muchacho se desapareció del hospital por unos días y lo encontraron en un lugar con unas notas donde se había despedido ya de todos. Gracias a Dios que lo encontraron vivo todavía. ¿Hasta dónde pueden conducir las malas actitudes? Los muchachos a veces ya no es respeto, sino miedo a las palabras o a los golpes. El miedo es una reacción normal ante lo desconocido, pero los padres somos los que debemos alentar a nuestros hijos. No somos los padres los que debemos ser provocadores de miedo en nuestros hijos. Decíamos ahorita que el Salmo 127 dice, los hijos son como flechas que están en las manos del valiente. El valiente entesa el arco y entonces lanza la flecha. ¿Hacia dónde estamos empujando a nuestros hijos? Si viéramos aquí, y de este lado está la tristeza, la desdicha, el fracaso, y de este lado está el éxito y la bendición, y usted tiene las manos aquí en la flecha, con nuestras actitudes estamos empujando a los hijos de este lado. Nuestro Señor tenía un carácter afable. Eso significa que tenía un trato suave con la gente. Cuando se requería firmeza, actuaba así, pero Él era afable. Debemos de tener cuidado.
Segundo muro que tenemos que derribar para avanzar un poquito. Lucas capítulo 15. Vaya conmigo por favor, allá Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 15. Dice ahí el versículo 20. Dice allí: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El papá recibiendo al hijo pródigo. Cuando lo vio de lejos, entonces, levantándose, vio a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Tenemos que derribar el muro de la frialdad, la insensibilidad, o el machismo. El machismo es un rechazo de todas aquellas prácticas que nos parecen femeninas, como abrazar, besar, decir te quiero mucho, te amo. Pero fíjense que aunque de repente resistimos a lo mejor cosas así dentro de nuestro corazón, por muy rudos que seamos, no sé aquí quién sea el más rudo en la iglesia, en la Frater decimos el hermano Rey es el rudo, pero por muy rudos que sean o que seamos, todos necesitamos un abrazo, un beso. Ahora vengo, hermanos, les presumo, hermanos, que vengo estrenando unos zapatos que me regaló mi hijo la semana pasada, ¿verdad? Y entonces llegó y papá me dio mis zapatos. Muchas gracias, hijo. Y entonces mi esposa, que es más entendida que yo, dice: abrázalo. Me dijo mi esposa. Ya no digo lo más que dijo: abrázalo, si no te doy. No, no es cierto. Abrázalo. Y lo abracé y besé a mi hijo aquí en el cuello. Le dije: mi hijito, muchas gracias. Gracias, mi hijo, que te acordaste de mí. ¿Saben qué? A todos nos gusta recibir palabras de aprecio. Un abrazo, un beso. Fíjense que mi esposa cocina rico. Ahora en casa solo estamos 3. La próxima semana vamos a estar 2. Pero mi hijo casi siempre termina y dice: mamá, estuvo muy rica su comida. Y le da su beso a su mamá. Y se va. Y yo me quedo pues nada más mirando, ¿verdad? Probablemente porque yo así le enseñé, así permití que fueran las cosas. Todos necesitamos, hermanos, a veces los papás nos morimos por ganas de que venga el hijo y nos dé un abrazo así, nos apriete fuerte, que nos sacuda. Queremos sentir el cariño de los hijos, pero debemos tener mucho cuidado, porque si nosotros hemos permitido estas actitudes, hemos fomentado estas actitudes de frialdad. El hombre debe ser frío, el hombre no debe ser cariñoso, el hombre debe ser rudo. Bueno, así se va a generar la familia de sus hijos. Pero fíjense que no es eso necesariamente lo que la Biblia dice. ¿Por qué será que nos cuesta tanto el trabajo expresar nuestros sentimientos con nuestros hijos? No nos hace menos hombres, hermanos, el darle un abrazo y un beso y pues palabras de cariño a nuestros hijos. ¿Por qué esperar hasta que se hayan ido? ¿Por qué esperar hasta que ya no estén y decir: ay, cómo quisiera abrazar a mi hijo? ¿Cómo quisiera? Ahorita que los tenemos y los tiene, abrácelos. Decía en una predicación Marcos Witt: píchele un café, invítele un café. Hoy me dijo mi esposa hace ratito: me gustaría que fuéramos a tomar un café con nuestro hijo, ¿verdad? ¿Y qué te dije yo? No quiere decir, ¿verdad? Yo dije: guácala. Así dije, ¿verdad? No soy de gustos de pastel, hermanos. No me gustan los tacos. No soy de mucho gusto de pastel. Pero no pude ver más allá de lo realmente importante. No es lo importante si es pastel o es taco. Lo importante es pasar tiempo. Al final quedamos que vamos a ir al rato, ¿verdad? Al rato vamos a ir. Primero Dios. Si hoy tenemos, hermanos, aprovechemos y no nos quedemos con las ganas de experimentar
esta gran bendición. No se quede con las ganas. No se quede con las ganas. Fíjense que yo me he dado cuenta que a veces pensamos, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. No los conozco aquí, pero este joven que está aquí, ¿quién eres? Vos, vos, es vos. Y entonces yo lo miro, es un ejemplo, hijo, y lo miro y digo, ese muchacho se ve muy serio. Se ve serio. No es verdad, es un ejemplo. Sin embargo, digo yo, voy a acercarme a saludarlo. Hola, un ejemplo. Hola, joven, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y cuando empezamos a platicar, sucede que no es así como yo lo había imaginado, sino que es a todo, hermano, me da mucho gusto mirarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que así sucede en muchas ocasiones. Tenemos que tomar la iniciativa, es lo que estoy diciendo. ¿No tiene la costumbre de ser cariñoso, de abrazar, de besar, de decir palabras de reconocimiento? Tome la iniciativa. Qué mejor que iniciar con sus hijos. Qué mejor que iniciar con sus hijos. Ayer fui a comer fuimos a un lugar y compré un helado con mi esposa. ¿Qué se llama? 13 bajo cero se llama el negocio. Qué nombre tan raro, ¿eh? 13 bajo cero. Fíjese el sabor. Dice, ¿de qué sabor es? De carbón activado, dice. Con quién sabe qué cosa. Le digo, pues deme dos, a ver. Y lo probamos, estaba bien bueno, hermanos, está bueno. Oye, medio raro, pero así es el negocio 13 bajo cero y el sabor carbón activado. Como que, no, ¿verdad? Como que se imagina usted que sabe a mofle, pero no, está rico, está rico. Y me senté con mi esposa en una banquita allá afuera, ¿verdad? Una banquita allá abajo de unos árboles grandotes que están ahí en la colonia Reforma, en la calzada Porfirio Díaz. Oiga, qué bonito, qué bonito. ¿Cómo nos hemos perdido estas experiencias, hermanos? A veces pensamos, es que no tengo dinero para ir a Huatulco, porque si voy a Huatulco me voy a gastar como 15,000 pesos. No se necesita ir a Huatulco. Puede ir al Zócalo con los hijos e invitarles algo. ¿Qué? Aquí pues una nieve de la Michoacana. Miren, hoy estoy de muchos anuncios. Nieve de la Michoacana. Yo probé una, hermanos, que es de leche quemada con tuna, pero ya viene revuelto, no separado, revuelto. Está bien bueno. Mi esposa pidió uno de capuchino, ¿verdad? Capuchino. Oigan, valen 34 pesos. Que si se mandaron, que están más caros. No es mucho, hermanos, pero hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. No se quede con las ganas. Fíjense que dijo Jeremías, el Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo y me dijo, el Señor le dijo a Jeremías, ¿sabes qué, mi hijo? Con amor eterno te he amado. Desde siempre te he amado, mi hijo. Por eso te prolongué mi misericordia. Fíjese cómo habla nuestro Dios. Y luego en el Antiguo Testamento también, en el libro de Isaías, en el capítulo 49, dijo Sión, el Señor se olvidó de mí, pero el Señor dijo, mira, ¿te imaginas tú que una mamá se olvide del fruto de su vientre? Como que es difícil, ¿verdad? Sí sucede, hermanos, pero es difícil. El Señor dijo, ¿te imaginas que una mamá se olvide del fruto de su vientre? Y luego dijo, aunque ella se olvidare, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y yo pienso eso para mí. Un día dijo mi esposa, qué bonito sería volver a ser niños, ¿verdad? No, yo no quisiera nunca volver a ser niño, porque nos fue muy mal. Pero el Señor me dice a mí, chaparito, nunca me voy a olvidar de ti. Quiero que sepas que yo nunca me voy a olvidar de ti. Fíjese con qué ternura nos habla el Señor a nosotros. Es importante que nosotros le digamos a nuestros hijos, hijito, estaba leyendo ese libro de hace tiempo de Josh McDowell y platicaba la historia de una muchacha que se embarazó en la escuela, en la secundaria, y llegó a casa y el papá la corrió, la insultó y la corrió de su casa. Entonces la hija de Josh McDowell era amiga de la hija de Josh McDowell y entonces le dijo la hija a su papá, papá, ¿y si esto me hubiera pasado a mí? Y entonces le dijo, hija, me dolería mucho en el corazón que esto pasara contigo.
pero debes saber que esta es tu casa y que yo soy tu papá y que siempre te voy a apoyar. Es importante que nosotros recordemos eso, hermanos. La ternura de Dios. Miren cómo escribió el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Vaya conmigo para allá. En el capítulo 16. Ahí está despidiéndose de los hermanos de Corinto, pero está específicamente hablando con los hombres, los varones. Y les dice así en el versículo 13: velad, estad firmes en la fe. Y luego dice: portaos varonilmente y esforzaos. ¿Como qué? Como hombres, le está diciendo otra vez. Velad, estar firmes en la fe, portaos como hombres, varonilmente y esforzaos, les dice el apóstol Pablo a los corintios. Pero luego el versículo 14, inmediato, y que se refiere, está vinculado por supuesto al versículo 13, dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Podemos portarnos como hombres? Sí. Recios, sí. Valientes, sí. Hace tiempo aprendimos, a ver si me acuerdo, los 7 puntos de valentía: honor, valor, caballerosidad, pureza, lealtad, obediencia y dedicación. Son cosas que deben existir en un varón. Honor, valor, caballerosidad, pureza, lealtad, obediencia y dedicación. Pero dice aquí el apóstol Pablo: todo lo que hagas o todo lo que hagan, porque les estoy hablando a los varones, háganlo con amor. No puede faltar el amor. En nuestra casa, hermanos, no puede faltar el amor. No puede faltar el amor. Y cuando hablamos del amor, híjoles, el amor todo lo sufre. El amor no guarda rencor. Seamos hacedores de la palabra y empecemos, hermanos, con los nuestros, con nuestra casa. Hace unos días apenas yo le tuve que decir a mi esposa: ¿sabes qué? Porque ella me dijo: fíjate que hiciste así, así. Perdóname, por favor, hija. No fui consciente de lo que hice. Te dije, ¿verdad? No fui consciente. Perdóname. Qué importante es que podamos reconocer nuestras faltas y estar prontos para enmendarlo, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje, hermanos, otra barrera que debemos derribar. Libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que derribar el muro de la crítica. Muchos padres tenemos expectativas y exigencias demasiado altas para nuestros hijos. Hay un niño, no les platico quién, pero hay un niño que me estaba diciendo, sus papás me estaban platicando con mucho orgullo. Va a la escuela. Cuando sale de la escuela, ya no me acuerdo bien, pero vamos a empezar que el lunes, miércoles y viernes entra a sus clases de básquetbol. Martes y jueves entra a sus clases de voleibol. Cuando acaban sus clases, inmediatamente entra a sus clases de ajedrez. Está aprendiendo también inglés. ¿Y cómo se está edificando espiritualmente? Porque lo decían, pues para ser francos, con un poquito de afán de presumir. Oigan, los niños necesitan ser niños. Necesitan pegarle a la pelota y llenarse de tierra y jugar a las canicas. Y ya ni juegan a las canicas ahora, ¿no? Ni saben ya los chamaquillos que son las canicas. Pero bueno, a veces tenemos expectativas muy altas de nuestros hijos, de manera que, según nosotros, nunca hacen lo suficiente. Nunca hacen lo suficiente. Por eso, de nuestra boca no reciben palabras de felicitación, sino de crítica. Papá, hoy fui a jugar y ahí estuvo bien bueno el partido y estaba yo de delantero. ¿Cuántos goles metiste? No, pues empatamos a hacer. Para eso fuiste. Oh, eso que nos suena tan rápido, ¿saben qué? Va lastimando el corazón.
no reciben palabras de aprecio y de motivación, y eso va generando en el muchacho ira. Nuestros hijos llega al punto de tanta presión que hacemos sobre ellos, que llega al punto en el que prefieren no hacer nada, ni arriesgarse porque tienen miedo a las críticas de su papá. Los hemos desanimado. Ya ni siquiera se esfuerzan porque piensan que nunca van a alcanzar a cumplir con nuestras expectativas. Dice Colosenses capítulo 3, adelantito donde estamos, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. De repente, ¿qué pasó, hijo? ¿Fuiste a jugar? ¿Sí? ¿Cómo te fue? Bien. Punto. Ay, como quisiera que me contara, que me tuviera confianza y me contara. ¿No será que nuestros comentarios anteriores hicieron que llegara al punto? ¿Cómo estás? Se mete. ¿Hace cuánto tiempo que su hijo dice, ¿sabe qué, papá? Quisiera contarle algo. Fíjese que hay una chica ahí en la iglesia que me gusta mucho, pero no cuentan nada. En lugar de recibir palabras de aliento, pues reciben críticas cuando nos cuentan algo. O también otro error grandísimo es, fíjese, papá, que fuimos a jugar. ¿Con quién fuiste? Con mi primo. Ah, ok. Fuimos a nadar con mi primo. Estuvo bien padre porque fíjese que hicimos así. Y ¿cuántas vueltas le diste a la alberca? No, pues le di 2 vueltas. Tu primo se avienta 4 vueltas. Las comparaciones. ¿Sabe qué? Cuando Dios nos hizo únicos, hermanos. Únicos. Decía una hermana, la hermana Linda, que predicaba en una ocasión, decía, imagínense que estamos en la vida como en una carrera de atletismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carriles son, ¿verdad? 8 carriles. Y viene la carrera. ¡Paz! Suena el disparo. Todos corren, pero todos deben correr en su carril. Si el que está en el carril 8 se mete al carril 7 es descalificado. Así es en las carreras de velocidad, ¿eh? En las de fondo no, pero en las de velocidad así es. Y entonces decía nuestra hermana Linda, ¿saben qué? Cuando Dios nos hizo, nos puso en nuestro carril. Este es tu carril. Corre lo mejor que puedas tú con lo que tú puedes hacer. ¿Por qué tenemos que estar comparando a nuestros hijos con el vecino? Mira cómo él mete las canastas. Mira cómo ese ya se compró su moto. Estas palabras, hermanos, son muy lastimosas. Debemos aprender. Decía un hermano apellidado Montalvo, decía, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Por eso asegúrese que cuando vaya a salir algo de su boquita, sea algo que edifique, algo que motive. ¿Por qué nos cuesta tanto felicitar a nuestros hijos aún por los pequeños detalles o pequeños logros que tienen en la vida? Una palabra de aliento puede ser muy positivo en la vida de nuestros hijos. Derribando el muro de la crítica, estaremos empezando a edificar un puente de amor. Qué diferencia, ¿verdad? Un puente de amor. Con ellos, de confianza, de motivación. ¿No suena mucho mejor eso en casa? Claro que sí. Hace unos días llegó nuestro hijo y se metió al refri y metió algo en el refri, en el congelador. Al rato ya nos dijo, compré unas paletas, dice, una para cada uno. Oiga, qué bonito se siente, ¿verdad? Qué bonito. Nos compró unas también de la Michoacana, unos esquimales, ¿no? De la Michoacana. Qué bárbaro. Voy a pasar a cobrar los anuncios al rato, hermanos. Oiga, qué bonito se siente. Pero es que antes
andaba en la calle con mi esposa y, oye, mijo, fíjate que andamos por acá, voy a comer una paleta con tu mamá. ¿Quieres una paleta, hijo? Sí, ¿cuál quieres? Quiero una de esquimal con almendras de vainilla, ¿no? De vainilla. Órale, pues ahorita la llevamos. Fíjese, y no esperaba yo que de repente se metió y llegó al refri congelador y dice, ahí están unas paletas, papá, es una para cada uno de nosotros. Qué bonito. Pero tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. Un último muro, hermanos, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Un último nada más de los que pensé, ¿verdad? Pero hay muchas cosas de las que puede uno reflexionar. Versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los tiempos son malos. Y si nosotros no tenemos tiempo, porque la barrera que debemos derribar es la barrera de falta de tiempo. Estaba platicando con el hermano Raúl Ventura, él trabaja en un Cobao o Artebao, algo así se llama, algo así, ¿verdad? Y le decía, ¿a qué horas te levantas, Rulix? Dice, a las 4:30. Y nosotros en la casa, mi esposa se levanta a las 5. Yo me levanto a las 5:30. Y a veces salimos a trabajar y la jornada es pesada. Llegamos bien cansados a la casa. Pero bueno, vamos a ver eso ahorita. Los tiempos son malos. ¿Se ha dado cuenta usted? Estábamos hoy en la mañana desayunando y prendí un ratito la tele y salieron noticias y me acordé de un hermano que se llama Adán y dijo, cuando vemos las noticias, tristemente en la mayoría de los casos es mataron a tantos, asaltaron tal lugar o cosas así. Casi siempre son noticias malas. Y decía este hermano, ¿por qué no venimos a la palabra mejor? Evangelio significa buenas noticias. ¿Por qué no venimos a las buenas noticias? Pero bueno, eso no solamente en las noticias, lo podemos ver por todos lados, hermanos. Decía un hermano de Sachila que está yendo a predicar a Sachila, es triste ver en las calles cómo están los adolescentes y jóvenes, mayormente adolescentes y jóvenes, tirados en las calles por problemas de alcoholismo, drogadicción, esclavos de la pornografía, hombres violentos. Yo voy manejando el coche y va delante de mí otro coche, algo come y tira a la basura, tira la basura, tira la basura. Cuando llegamos al semáforo yo me emparejé así y entonces ya quedamos a la ventanilla y le dije, oiga amigo, viene usted comiendo, le digo, y viene tirando la basura, no se vale. Él estaba así y me vio, no me respondió, se agacha, echa mano de algo aquí y se endereza con la pistola y me apunta. ¿Y cuál es tu problema? No, ninguno. Eso pensé. Y se va. Venimos en el periférico, en otra ocasión, viene un carrito adelante de mí, se pone el rojo, se para y viene el muchacho con la esponja para limpiar el vidrio. Y el de adelante le dice, no, 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 como quiera le avienta la esponja y empieza a tallar el cristal. Se baja el hombre con la pistola en la mano también, ahí en el Parque del Amor, en la esquina de Periférico y Miguel Cabrera. Y con la pistola le pega. Todos los que estábamos viendo, pues solo hicimos eso. ¿Quién se va a meter si es un hombre con una pistola provocado porque le aventaron la esponja a su cristal? La violencia está desatada. No queremos que nuestros hijos experimenten ni sean víctimas y menos que sean los victimarios. Pero si nosotros, hermanos, debemos recordar, yo ahorita que entré así, vi ese árbol que está allá y le digo a mi esposa, mira qué bonito está ese árbol. Me preguntó mi esposa, ¿es laurel? Y le dije, no sé si es laurel o si es ficus. Creo que es laurel, ¿verdad?
Ese que está ahí donde están las motos, de aquel lado, ¿será laurel? Es un laurel. Probablemente alguien lo sembró hace tiempo. Alguien tomó tiempo para regarlo. Miren qué bonito está. Ahí en la casa, afuera de la casa, tenemos un espacio grande donde quise sembrar unos arbolitos. Hice el hoyo grande, lo rellené con abono, compré arbolitos, los sembré y hasta hice pacto con los arbolitos. Les dije, voy a cuidarlos 2 años. De ahí ustedes le van a seguir. Había que regarlos, había que cuidarlos de las arrieras y etcétera, etcétera. Se lograron los arbolitos, se secaron. Volví a hacer el hoyo más grande, compré abono, compré nuevos arbolitos y les dije, voy a hacer un pacto con ustedes. ¿Verdad, Odi? Estoy medio loco, hermano, estoy hablando con los árboles. Y les digo, los voy a cuidar. Los voy a cuidar 2 años. Y pegaron. Y ahora veo los arbolitos, qué bonitos están los arbolitos. Solitos ya. Ya no los tengo que regar. Las relaciones humanas muchas veces son como con las plantas, hermanos. Tenemos que trabajarlas. Tenemos que invertir esfuerzo, dedicación, tiempo. Muchas veces, hermanos, tenemos tiempo para todo, menos para los hijos. Tiempo para todo, menos para los hijos. Inclusive en la iglesia, ¿verdad? Hermano, yo hablo de mi experiencia. ¿Puede usted ir a visitar? Sí. ¿Puede usted ir a visitar? Sí. ¿Le gustaría ir a predicar? Sí. Oiga, hermano, sí. Y lamentablemente esto de lo que estoy hablando, yo le he dicho a mi esposa, creo que ahí nos equivocamos. Porque tuvimos tiempo para todos, menos para nuestros hijos. No como debió haber sido. Nuestra hija tiene 29 y el chico tiene 27. Gracias a Dios están bien nuestros hijos, pero creo que pudimos haberlo hecho mucho mejor. El apóstol Pedro, ahí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, nos dijo que el Señor nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y los evangelios narran cómo era la vida de nuestro Señor Jesucristo. San Marcos capítulo 1 versículo 35 dice que se levantaba no a las 7, no a las 8. ¿A qué hora se levantaba el Señor? No dice la hora, pero dice que cuando todavía estaba oscuro. ¿Y a dónde se iba? A orar. También nos narran los evangelios que a veces en la noche estaba todavía la gente afuera allí esperando ser ministrada, esperando ser sanada, y nuestro Señor trabajaba. Inclusive dijo un día domingo, dijo mi padre, día de reposo que era sábado, entonces mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Nuestro Señor era un hombre de trabajo, no era flojo, era un hombre de mucho trabajo. Por eso cuando se subió a la barca en una ocasión con los discípulos e iban para el otro lado, se durmió. ¿Por qué? Pues porque estaba bien cansado. Así era nuestro Señor. Y cuando viene Él avanzando y se acercan los discípulos con los niños, no dijo, oigan, quítenme a los niños, por favor. Estoy muy cansado, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pónganse abusados, tú, Pedro y Juan, quítenme a los niños. No dijo eso. Dejen a los niños venir a mí. No se lo impidan. Y seguro se ha imaginado usted, ¿verdad? ¿Cómo fue esta historia? Entonces yo me he imaginado que el Señor inmediatamente se puso a la altura de los niños y los abrazó y les dio un beso. Y a lo mejor les preguntó, ¿cómo te llamas? No, pues yo me llamo Nicodemo, yo me llamo Juan, yo me llamo. ¿Será que había un Netzahualcóyotl ahí? Yo creo que no, hermanos, no había. Pero fíjense la ternura de nuestro Señor.
Otra vez recuerde que el apóstol Pedro dice que el Señor nos dejó ejemplo. Ejemplo. Nuestro trabajo puede ser muy pesado, hermanos. Supuestamente mi turno de trabajo empieza a las 4 de la mañana, el mío, y termina a las 4 de la tarde. Hoy tenemos una mañana más o menos fresca, pero ha hecho unos calores terribles, hermanos. ¿Saben ustedes que yo manejo un taxi? Y el calor en el taxi, va uno manejando y todo el tiempo está pegando el sol a través del parabrisas. La gente que ocupa el taxi atrás va en la sombra, pero yo literalmente siento cómo escurren las gotas de sudor en las piernas. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Pero decía una hermana, ¿verdad? Hay que ir a traer la chuleta. A lo mejor alguno aquí trabaja. Yo trabajé, hermanos, de chalán. Qué difícil es el trabajo de chalán. Cuando se está empezando una nueva obra, no hay sombra. Hay que hacer la excavación para los cimientos. También fui, creo que usted también fue colador, creo, ¿no? Yo también fui colador, hermanos. Poquito, porque no la armé. Está muy pesado. Está muy pesado. Pero el trabajo que usted tenga, hermanos. Llegamos a la casa. ¿Qué quiero yo? Agua. Quiero agua. Quiero descansar. Quiero comer. Y si se vale, pues acostarme un rato. Ya vengo, le digo a mi esposa, vengo fundido de tanto calor. Yo no sé cómo sea su caso, pero llegando a casa, hermanos, no ha terminado nuestro trabajo. Todavía no termina. Si tenemos a nuestros hijos, hermanos, y son pequeñitos, o aunque no lo sean tan pequeños, tenemos que dedicar tiempo a nuestra familia. Si ya son jovencitos, siéntese ahí, a lo mejor en la sala un ratito, o en la cocina, o en su recámara, o donde puedan, en el patio, bajo el árbol. ¿Cómo estás, hijo? No te he preguntado cómo estás. Hoy en la mañana nos llamó nuestra hija, ¿verdad? Ella salió de posguardia, tuvo guardia y luego posguardia. Y nada más rapidito, ¿qué pasó, mijita? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy cansada, papá. ¿Pero estás bien? Sí, ok, ya me voy a bañar, voy a comer y voy a dormir, tengo mucho sueño. Ah, ok, mi niña, que Dios te bendiga, mi amor, gracias por llamar. Oigan, son momentos pequeñitos si quieren, pero sentarse con sus hijos y decir, oye, mi hijo, ¿cómo estás? Decía Josh McDowell, cuando quiere usted invitar a su hijo a dar una vuelta, yo le recomiendo esto, dice, aparte tiempo y un dinerito. Si tiene usted 2 hijos, invite una vez a uno y otra vez a otro. Si tiene niño y niña. Cuando los invite, en mi caso que a mí me gustan los tacos, no le diga, hijo, te invito a comer unos tacos. No. Hijo, te invito a dar una vuelta. ¿Qué se te antoja? Pastel. Ah, vamos a comer pastel. Vamos a comer pastel, hijo. Dice, déle oportunidad que ellos, o van a un restaurante, dice de repente, y vamos a ordenar, y dígale a su hijo, hijo, ordena por mí. No, pero usted ¿qué quiere? Lo que tú quieras, hijo, ordena para mí. Dice, esas son cosas, detalles muy bonitos. No los abandonemos. No queremos que estén batallando con el alcohol, con las drogas, con la violencia, esclavos de la pornografía y enredados en problemas. Muchas de esas cosas se van a evitar si nosotros venimos a lo que la palabra nos aconseja y que hemos visto en esta mañana. En gran parte está en nuestras manos. Iniciábamos diciendo que los hijos son como flechas que están en las manos del valiente. ¿A dónde quiere usted enviar a sus hijos? ¿A dónde quiere que lleguen? Pues depende una buena parte de nosotros. A la larga nos vamos a arrepentir si no cambiamos este mal hábito. Que el Señor nos ayude, hermanos, para ser buenos padres. No es fácil. No es fácil. Los hijos, las mamás, también tienen que involucrarse y tienen que ayudarlos. Miren, cuando yo llegaba de trabajar, cuando nuestra hija estaba en casa y estaba niña,
Llegaba yo de trabajar, rápido corría con sus piecitos y me traía mis chanclas y mi toalla. Papá, ¿se va usted a bañar? Oiga, qué padre se siente. Cuando llegue papá a casa, échenle porras también, no es fácil. Yo le platicaba a mi esposa las experiencias que he pasado. Iba yo en la colonia Reforma, estamos pasando uno por uno en el coche, y cuando me toca pasar, el hombre que estaba en el lado contrario se enojó mucho, pero me tocaba pasar porque estamos pasando uno por uno. Avanzamos, dimos vuelta y llegamos a la calzada Porfirio Díaz enfrente de Banamex. Ahí el hombre aceleró y se me cerró por completo. Se baja del carro y me empieza a gritar. Yo traía pasaje. Y entonces lo primero que hace es agarra la sombra, una sombrita que tenemos en la ventana, y la rompe y abre la puerta y le pega a la puerta y me da un golpe a mí. Y entonces todavía me dio tiempo y me dice así y me golpeó aquí en el hombro. Y entonces le dije, amigo, ¿yo qué te he hecho? Estamos pasando uno por uno y me toca pasar a mí. No, pues no le hubiera dicho eso, como si le hubiera pegado al avispero. Empezó a gritar, su esposa estaba ahí en el carro, decía, cálmate, cálmate. Acabó de decir puras groserías grandotas a gritos ahí, se fue. Y me dijo el pasajero, oiga, ¿cómo aguanta usted esto? Su trabajo es muy difícil. Yo le dije, soy responsable de su seguridad primero, como usuario. Segundo, ¿cómo sé que este hombre no trae un arma? Mírelo cómo está fuera de sí. Si yo me bajo y le respondo en esa misma intensidad, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cuánto duró este asunto? Le dije a él, ¿1 minuto? ¿1 minuto y medio? Prefiero aguantarme 1 minuto y medio y hasta la rabia, si quiere usted, de ese minuto y medio, y dejarlo pasar. Como dice Proverbios, que la honra del sabio es saber pasar por alto la ofensa. Bueno, ya pasó. ¿Ustedes creen que no se siente feo? Y entonces llega uno a la casa, ¿no? Quiere uno que reciban, hola mi amor, ¿cómo te fue? Qué bueno que ya estás en casa. Pues claro que se siente padre. Por eso yo creo, hermanos, que es una tarea que debemos hacer juntos. Lo que quiero decir es, no es fácil alcanzar estas cosas. Sí es posible, pero tenemos que apoyar a papá. Tenemos que motivar a papá. Porque aunque se vea rudo, a todos los papás nos gusta recibir palabras de aprecio. Predicó un hombre que se llama Adán en la iglesia el pasado viernes, y le dije a mi esposa, qué bonita estuvo su predicación de Adán. Pero hasta ahí me quedé. Y al domingo fui a verlo, estaba desayunando con su esposa y le dije, Adán, ¿me regalas un minutito? Sí, solamente quiero decirte qué tremenda bendición con la palabra que nos compartiste el viernes. No sé tronar los dedos casi, pero así sus ojos se llenaron de lágrimas y empezaron a bajar y se limpió las lágrimas. Y me dijo, hermano Netza, muchas gracias, no sabe lo que eso significa. ¿Saben qué? Papá también necesita palabras así. Tome ese tiempo y agradézcale. No sé cómo le diga. Mi esposa a mí me dice, si se vale que, sí, me dice panzón nombriciento. No, no es cierto. Me dice papi ella, ¿no? Papi, muchas gracias. Gracias por esto, gracias. ¿Saben qué? Se siente muy bien y dan ganas de echarle más ganas. Así que es labor de todos, ¿verdad? Felicidades a todos los papás. Vamos a estar en pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, que es tan hermoso y tan bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites meditar en tu palabra. Gracias por este día en el que podemos recordar la labor de papá. Te damos gracias por cada papá, por su esfuerzo, por su entrega, por su sacrificio. Gracias.
Rogamos en esta hora en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser mejores padres, que atendamos a los consejos de tu palabra, que seamos esforzados, que seamos valientes, determinados, pacientes, amorosos, perdonadores, motivacionales. Ayúdanos, Señor, porque queremos darte la gloria con todo lo que hacemos. Y siguiendo el consejo del apóstol Pablo que daba a los hermanos de Corinto, queremos portarnos varonilmente, pero queremos hacer todas nuestras cosas con amor. Por favor, Señor, bendícenos, ayúdanos como papás y a las familias también para motivar a papá, reconocer también la labor de papá y que juntos podamos traer gozo a tu corazón. Muchas gracias, Señor, por tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Puede tomar su lugar, por favor.